Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena Riverol. Bienvenidos a este segundo episodio de la quinta temporada de Trasfondo. Y el día de hoy tenemos una gran invitada. Estamos hablando de estas personas que buscan locaciones, que realmente pasan por todas las ciudades, por todos los países para encontrar la locación indicada para grabar las escenas de cualquier melodrama o serie. Y estoy hablando de mi queridísima Jessica Zúñiga, que es una gran scouter, así que vamos a ver su semblanza y nos vemos en camino. Nació el 19 de julio de 1981 en la Ciudad de México. Estudió Ciencias de la Comunicación y es egresada de la Universidad Intercontinental. En el año 2004 inicia su vida profesional en el Instituto de Investigaciones Sociales, donde se encargaba de analizar telenovelas, programas de concursos y noticieros de la televisión abierta. 6 años más tarde, entra a Televisa Chapultepec a un programa de revista en el Canal 4. Y fue en el año 2011 cuando recibe su primera oportunidad de ingresar al mundo del melodrama al lado de la productora Nathalie Lertidiux en la telenovela Rafaela, siendo la asistente de actores de dicho melodrama. Jessica se desempeñó en ese puesto con varios productores como Nicandro Díaz, Ignacio Sada y Genoveva Martínez. En el año 2017 llega una nueva oportunidad en su carrera, gracias al productor Rubén Galindo en la bioserie protagonizada por Mariana Torres, Hoy Voy a Cambiar, cuando se le ofrece el puesto de scouting. Gracias a su gran trabajo, Catatonia, Época Films, Common People, The Lift, entre otras. En el 2023 fue parte del equipo de producción de Nacho Sada, al ser parte de la telenovela Nadie como tú, donde logró encontrar las locaciones indicadas para el desarrollo de esta entrañable historia. Actualmente es la gerente de locaciones de la misma producción, con la cual piensa seguir creciendo en el mundo del scouting, siendo parte del equipo de la nueva telenovela de Televisa, Amar, que se estrenará a principios del 2025 y la cual será protagonizada por Eva Cedeño y David Cepeda. Gracias a su persistencia, talento y entrega, Jessica ha logrado impregnar su sabiduría en el mundo de la producción y hoy le damos la bienvenida a este programa. Bienvenida a Trasfondo, Jessica Zúñiga. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Trasfondo. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de una de las cosas esenciales que requiere cualquier producción y es esta búsqueda de locaciones, los famosos scouters, y estoy muy contenta de tener a mi querida Jessica Zúñiga. Estoy feliz, muchas gracias por venir, por aceptar. Sé que ahí me dijeron que eras medio penosa, que eras medio penosa para hablar. Bueno. Pero bueno, pues aquí, siempre como lo digo, cuando no saben, me ha tocado que vienen aquí, son penosos y de repente aquí ya se explayan y como es que se les olvida el micrófono. Te agradezco mucho que estés aquí. Gracias a ti por la invitación. Oye, Jessica, pues quisiera primero empezar, ahora sí que por el principio, ¿no? ¿Cómo nace para ti esta pasión por la producción? ¿Qué estudiaste? ¿No? Si estudiaste algo referente a al mundo de la producción o fue algo que se dio, ahora sí que de manera pues muy natural. Platícame un poquito. Estudié Ciencias de la Comunicación. Ok. Y ¿En dónde estudiaste? en la UIC. Ok. Y mira, de ahí somos las dos. muy bien. A lo mejor por eso también te ubico. Ok. Pues siempre quería trabajar en la tele y por eso decidí estudiar Ciencias de la Comunicación.
pero la vida me llevó por otros caminos y entonces entré a una agencia de investigación de mercado. Ok. Y yo ahí estaba muy feliz haciendo, Pégate un poquito. haciendo focus group Ajá. y conocí a una productora, la cual me jaló para Televisa. Ok. Bueno, le conté que ella siempre había querido trabajar en la Ok. tele y así, y se le presentó la oportunidad de que le dieran un programa en esto que era el Canal 4, Ok. que ahora es Foro TV, pero antes era Canal 4, el canal de la ciudad, Ajá. y ahí me llevó en un Ok. programa en vivo y ahí empecé. Ok, muy interesante, muy interesante. Y entonces entras ahí a Canal 4, ¿y cómo te empiezas a enrolar en el mundo de la producción de la telenovela? Porque pues al final es lo que más produce Televisa, ¿no? En algún momento cuando hablábamos con Moma, hace algunos capítulos, justo hablábamos que Televisa es la mayor casa productora, yo creo que a nivel Latinoamérica, de pura telenovela produce mínimo unas 12 novelas al año. Es un mundo, o sea, es muchísimo, porque estás hablando de, pues prácticamente historias de 130, 140 capítulos, que son, pues, con unos 3, 4, 5 meses. Ujú. ¿Cómo te llegaste a esta oportunidad de entrar al mundo del melodrama? Pues se acabó el Canal 4 y estaba en Chapultepec y Ajá, tuve que irme a San Ángel ok, a tocar puertas y me hablaron de la producción de Natalie ok. y ahí entré, ¿Y entraste como? asistente de actor. Ok, como todo mundo empieza, que a verte, yo siempre he dicho que es como el puesto, curiosamente justo hablábamos fuera del aire, ¿no? Como el puesto que le dan a todos los nuevos, pero es de los puestos más complicados, porque justo lo que tú Sí, decías, de repente esto es un estrés constante el asistir a actores, porque todo lo que pasa a tu alrededor no es tu culpa, pero es tu culpa al mismo tiempo, es porque... correcto. ¿Y estuviste cuántas novelas asistiendo a actores? Estuve esa con Natalie, Rafaela, luego me fui Ah, con pues Nick. ve, por ahí te ubico, porque yo grababa al mismo tiempo Ah, Soy tu dueña, que éramos vecinos de foro. sí estaba en foro. Y luego me fui con Nick y ahí hice Amores Verdaderos, luego con Nacho, O Nick, sea, sí hiciste unas 4 o 5, prox, yo creo que como 6, 6 novelas de ujú, asistiendo a actores. asistiendo a actores. Ok. ¿Qué era? A ver, o sea, si hiciste 6 novelas asistiendo a actores, es porque al final no te disgustaba el puesto. No, no me disgustaba. Creo que tienes que tener un carácter particular, como muy light. Sí, pues sí, y Nauma y saber te hablan. y saber llegar como a varias personas, Sí, justo un poco lo que me por decías fuera del aire, ¿no? Que no puedes tratar a todos es igual y correcto, no nada más estamos hablando de los actores, estamos hablando de las diferentes áreas, de de los las servicios. diferentes áreas que al final son los que te sacan el llamado, porque esa es una realidad, y no puedes tratar igual, ni siquiera las maquillistas, hay de Ujú. maquillistas a maquillistas, ¿no? Te ayudó en cierto modo también de asistir a actores, me imagino. Sí, sí me ayudó a conocer esta otra parte de la producción que, pues, yo no conocía, Claro. ¿no? Sí, porque estabas más como en pues, programa en vivo, Es ¿no? correcto, ajá. Y que al final, tu última novela que asistí a actores fue ¿cuál? No, la última que asistí a actores fue Como dice el dicho, Ok, y salí de ahí y estaba desempleada. ok, como Ento muchos. y entonces me habló una amiga y me dijo que estaban buscando a alguien que hiciera permisos para la comisión de filmaciones, o sea, los permisos de locación para poder grabar. Y que en realidad la querían a ella, la buscaban a ella, pero pues ella no podía. Y que pues me había recomendado y yo, ¿what? ¿Cómo me recomiendas? Pues si yo no sé, no Claro. sé nada. Y pues como todos hay que aventarse sin saber. Y entonces me aventé. Ella me enseñó, claramente, y hice mi primer proyecto como
Se le llama un poco coordinador de producción, Ok. de locación, Ajá. pero porque en productoras externas el coordinador de producción de locación hace los permisos, se encarga de los permisos de filmación y Ajá. se encarga de todas las comprobaciones de los scouters. O sea, parquímetros que utilizan, gasolina, Sí, como los estacionamientos, gastos extras alimentos, que se ajá, requieren para exacto. el scouting. Y en este puesto no, porque digamos que en Televisa te dan tu Te dan todo. camioneta, Sí, es te que, dan todo y no necesitas hacer ese tipo de o sea, tú al comprobaciones. final sí es algo que has trabajado fuera, Ajá, ¿no? A mí sí me gustaría esta opinión que hemos tenido también a gente que ha trabajado fuera de Televisa, que yo siempre he dicho que es algo muy bueno porque te das cuenta porque Televisa es lo que es como empresa, ¿no? Que ujú, al final, por eso es justo lo que te decía, es la casa productora más importante y yo creo que más grande, por lo menos en Latinoamérica, no solo por lo grande que es, sino por la manera en cómo tienen cada área. O sea, es como un relojito suizo, siempre he dicho. Pero creo que siempre trabajar fuera te abre otro panorama ujú. también. Y justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, en Televisa, pues eres a lo mejor solo la que saca los permisos y todo lo demás ya está, o vamos a ponerlo así, o lo hace otras personas. Sí, Y tú fuera de Televisa, pues tienes que hacer, pagan menos, o no sé si me equivoco, pero creo que pagan menos de lo que pagan depende. depende, y tienes que hacer más, No, ¿no? Tú no lo no, ves así. no. En Televisa son menos personas. Bueno, en los proyectos en los que yo he estado son menos Ok, personas las que están en el área de locaciones. ok, En los proyectos por fuera son más. ok. Pero yo creo que es un poco por lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor Televisa tiene ciertas áreas que no son de producción, pero que trabajan para la producción. Creo que la única diferencia es lo administrativo, Ok, que está como, o sea, hay un administrativo que hace eso. ok. Por fuera tú tienes que hacer, pues, todo, los trámites, pero por eso hay más gente. O sea, está el gerente, está la coordinadora, están los scouters y Ok. está la gente de piso. Y en Televisa no, solo está el gerente y el asistente. Digo, ahora creo que hay unas producciones que ya traen gente de cine, entonces son más, Sí, porque ahora he pero estado trabajando mucho con W Studios, todos ajá, estos que tienen como esta oportunidad, ¿no? exacto. Pero en las producciones tradicionales son 2 personas. Ok, perfecto. Ahora, a ti te llega esta oportunidad de primero estar qué, como, no sé cómo le puedas decir, como la que saca Sí, la que hacía los la permisos que y ya hacía la los, que se bueno, en ese tiempo tenías que ir a la comisión, o sea, mandabas tu correo, ibas a la comisión y ahí esperabas horas, ¿y horas, cómo horas, funcionaba horas. eso antes? O sea, tú llegabas a la Comisión Nacional de Filmaciones y tú pagabas por usar, no sé, una calle, me imagino. Pues, o sea, el scouter te daba la locación o sea, y lo que se va a hacer ahí, ¿no? La actividad fílmica. No sé, Tenías que describir bien, claro, bien la actividad, o sea, tienes que decir, va a haber X, no sé, un tienes balazo, o que sea, describir perfecto la actividad fílmica, porque si no pueden llegar y te cancelan justo tu lo que grabación. hablábamos por ahí. Y, y bueno, también hay tiempos, o sea, tienes que, no sé si va a haber, si es de alto impacto, por así decirlo, tienes que presentar tu permiso antes, o sea, no de un día para otro, Ok, porque pues si no te lo pueden negar. ok, Que en el día a día no te lo niegan, pero es como parte de las reglas, ¿no? ajá, Y mm, bueno, mandabas tu correo, ya te respondían y tenías que llevarlo físicamente con el pago y hasta que te lo liberaran. Tenías ok. que Y esperar tenías ahí, que esperar ahí hasta que te ajá, lo liberaran. hasta que te lo liberaran. ¿Y cuántas horas esperabas? Podías Podías, esperar todo el día, salir hasta las 6 7 de la noche. ok, y llegar ahí a las 9 de la mañana. Ajá. Ok, Porque tienes de 9, bueno, en ese tiempo era de 9 la a 3, burocracia en su máximo ajá, esplendor. para poder dejar tu documento y ya en lo que te resolvían y ya te lo daban. Ok. Oye, y ahora ya no es así. No, bendita pandemia. La pandemia vino Este, a renovar, ajá, sí, y ahora ya todo es
Correo. digital, y entonces ellos implementaron una plataforma. Entonces en esa plataforma ya metes tus datos, los datos del proyecto, de la Y producción también tienes que poner la actividad fílmica. y todo, pero ya todo es digital. O sea, te contestan vía correo, haces el pago y subes, o sea, subes los Sí, o sea, haces el documentos. pago vía transferencia, tú mandas el pago que ya se pagó y ya. Ajá, todo es digital y ya te lo mandan. Ok, O sea, ya no tienes que ir, que eso está muy bien, porque aparte es en el centro. ok, ok, ok. No, sí, 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 sí. Y ahora, ¿y o sea, te mandan como esto que dices de sacar permisos? ¿Y qué es lo que te lleva a seguir ya estando más en un área como scouting? O sea, tú fuera del aire me decías, yo llegué aquí, ahora sí que de rebote, ¿no? Ujú. Asististe a actores y de repente después de saca permisos, no sé, aprendiste. Justo me estás diciendo que es un área que te gusta mucho y que yo algo que siempre digo que es, para mí es no quiero decir pesado, porque creo que hay trabajos dentro del área de producción que son mucho más pesados como utilería, Utilería. como continuidad, ¿no? Que son puestos como mucho más específicos. No que lo tuyo sí se pueda hacer por otra persona o asistir a actores, o sea, sí son puestos pero al final son más fáciles o menos difíciles de suplir que a lo mejor un utilero o un continuista que si falta un continuista tenemos problemas, ¿no? Pero, ¿cómo fue que te fue llevando a hoy por hoy estar como en scouting? Pues me gustó, o sea, me gustó esto de hacer permisos. Y justo como tenía que estar mucho tiempo en la comisión de filmaciones, pues empecé a conocer gente del medio, a scouters, y empecé a platicar con ellos y me empezó a llamar la atención. Entonces, en mi siguiente proyecto, pedí que fuera scout y me fui con Hugo May, Ok, que Hugo Mayo era el que era de Nicandro. el Ajá, gerente de Nicandro. ok. Ujú. Y Y él me enseñó. él te enseñó y fue como tu gran maestro en cuestión. Y él era un tipo bastante abierto en eso, ¿no? Hugo Mayo como que sí es una persona de lo que yo recuerdo que le gustaba mucho que la gente aprendiera, Sí, le ¿no? gustaba enseñar y le gustaba trabajar Confiaba con mucho. mujeres. Ajá. Ah, sí, Ujú. sí, sí, que trabajar con mujeres. Eso a mí siempre, y yo siempre me acuerdo mucho de Hugo Mayo en eso, que él decía, yo estoy dispuesto siempre a enseñar y que me gusta trabajar con mujeres porque son más estructuradas, me ayudan más Ujú. como ahora, platícame un poquito. Sé que estuviste, la gente va a decir que estoy traumada, pero también así se ha dado. Mm. La gente de producción que ha estado aquí de Nadie como tú. Este, a mí algo que digo, a mí en primera me pareció, siempre lo dije, una gran novela, pero algo que yo sí me daba mucha cuenta era esta manera de machar Oaxaca con Tepeji, que era donde estaban las haciendas, Ujú. con el mismo, no sé si había exteriores que grabaran en la Ciudad de México, ya me dirás tú si había exteriores que estaban muy machados con Oaxaca, bueno, también el backlot que lo grababan en el Estado Azteca, que era donde grababan todo lo de la mezcalería. ¿Cómo funciona para ti un día de llamado? Me gustaría primero saber cómo funciona el día de llamado y si quieres ahorita me platicas eso y ya luego que me platiques un poquito esta parte de del macheo para lograr hacer que la gente crea que todo estaba en Oaxaca cuando no era así, ¿no? O sea, ahora sí, como dijo Momas y Jimena, si quisiera ir caminando de una Ajá. hacienda a otra hace 80 horas, ¿no? Porque estaban lejísimos una hacienda de la otra. Sí. eh, pero esa manera de machar, también con las cosas del foro, que era muy importante hasta para poner los backs de los foros. Entonces, platícame un poquito cómo funciona un día de llamado de una novela, en qué te fijas, cómo lo preparas. Pues un día de llamado, ya está la locación aceptada. Nos dan un tentativo de las escenas que se va a hacer. Entonces, bueno, si fuera en Ciudad de México, se mete un permiso para poder estacionar en vía pública. Y Y tienes que decir más o menos cuántas unidades son, sí, o tienes que ponerlas exactas, o sea, no sé no, si son o más o un aproximado. no, podemos hacer nuestra carta a Santa Claus. Y ya ellos nos limitan unidades. Ok, Generalmente nos dan 8, 9, 10, ya contando ya exagerando. campers. Sí, o sea, los campers con la UCR, que es la cabina, y Ajá. con la planta y el camión de iluminación. O sea, ese no cuenta por uno, cuenta dos.
Uno es la planta y otro es El el camión camión. de iluminación. Ajá. Y pues el camión de utilería, de vestuario, etcétera. Ok, más los campers Ajá, más campers. Camionetas que ahorita ya están. he visto que también eso me imagino que es algo benéfico para ustedes cuando son campers triples, que Ujú. eso me imagino que es benéfico porque es una unidad, puedes traer 3 campers triples y ya tienes 9 campers, 9 espacios, ¿no? Sí, pero depende qué disponibilidad hay en la empresa, porque pues luego no hay Ok. esos 3 Y para triples. sacar, por ejemplo, permisos para parquímetros, hay, ¿cómo funciona? O sea, una grabación, por ejemplo, en la Condesa, en la Roma, en la del Valle, que son lugares donde hay mucho parquímetro, Solo pagas el parquímetro. pero lo vas pagando conforme se te van pasando las horas. Ok. Ujú. O ¿Y sea, ese presupuesto está dentro, o sea, la producción te da ese dinero? yo lo pido, yo hago una tabla de cada semana con los gastos que se van a tener Ok. y si hay parquímetros, lo solicito. Y entonces ya el administrativo nos da ese dinero. Ok, para que ustedes Tengamos el co- efectivo y podamos pagar el parquímetro de las unidades. ok, perfecto. Esa era como una duda que tenía. Ahora, me estás diciendo, esto es en la Ciudad de México. ¿Cuándo Ujú. es que al final Nadie como tú fue una novela que prácticamente se grabó en Tepeji, Ujú. en Oaxaca, pero en Oaxaca, según yo, nada más fueron 3 semanas. Eso fue lo que me impactó de cómo El, resolvieron, o sea, porque al final era una novela que estaba en Oaxaca, pero no todas hizo en Oaxaca, o sea, hacían los exteriores, vaya. ajá, Y lo hacían en el backlot famosísimo que está atrás del Estadio Azteca, que era esta famosa mezcalería y todo eso. Este, por ejemplo, en el caso del backlot, que es, a lo mejor es un terreno que ya está ujú, ocupado por la empresa, que lo tiene la empresa, no sé si paga renta y es de ellos, no me importa, porque bueno, eso ya tendría yo que hablar con alguien que se dedica a eso, ajá. pero ahí, por ejemplo, los backlots, había un backlot específicamente de la novela, o sea, hecho para la novela, porque pues al mismo tiempo están grabando otras novelas que a lo mejor quieren ir a ese backlot. No, ese backlot lo compartíamos con el Güero Castro ¿Ok? y una parte lo tenía él y otra parte nosotros. Pero estaba dividido de aquí se graba El Maleficio y aquí se graba Nadie como tú. No, no era el Maleficio, era otra, Bueno, una antes, no me acuerdo cuál. bueno, la de antes de novela. Sí, como que por el kiosco, era así Ok. como la mitad de la izquierda de ustedes, la mitad Pero de la entonces me derecha. imagino que también podían ir el mismo día a grabar. No, Tenían que hablar con la producción. ajá, Sí, exacto. porque al final estaba medio complicado hasta en cuestión Y ahí, por ejemplo, campers y eso, ¿también ponían o era más bien Sí, había un camerino? no, ahí igual se lleva todas las unidades, porque ahí no hay nada más que el pueblo ficticio. Ok. Y que, o sea, el departamento de arte hace las adecuaciones de, pues, el pueblo, ¿no? De Ajá, Mazatlán y ya, ahí. ajá. Y nosotros llevábamos todo, pues, el circo, ahora sí. Ok. Y ahí no se saca permiso porque cuando, Sí, ya digamos es algo de la empresa como tal. ajá, pero en locaciones donde te entra las unidades tampoco puedes sacar permiso. O sea, Ok. una locación que es enorme y te entra todas las unidades, así se va, sin permiso, Ok, por ejemplo, porque es propiedad privada. claro, Entonces, por ejemplo, lo que era el Oxford, que ahora pues ya es como foros 20, 21, 22 y 23. Ahí, ajá, cuando han ido a grabar, veo que igual ahí no tienes que sacar permiso no, porque es de Televisa, ¿no? ajá. A menos que vayas a estacionar afuera, puedes meter un aviso que no te cuesta y te van a dar, no sé, 4 unidades. Ok, y ya cuando es, por ejemplo, foránea, Ujú, ¿no? Que en este caso estoy ahorita hablando de esto que fue el backlot y que es algo realmente que es de la empresa donde ujú. no me gusta usar el término fácil porque creo que es una profesión bastante complicada a esta a la que nos dedicamos nosotros, pero lo quiero decir, es menos complicado cuando tienes algo que es de propiedad privada y no necesitas hacer gran cosa, a que si estás en una locación, por ejemplo, vámonos a Oaxaca, la unidad, ¿desde cuántos días antes viajaba? Porque yo sé que el talento se iba pues, en avión Ujú. y que tenía que ser la misma unidad de la de locación con la que llevas grabando pues toda la locación por un tema de logística, de continuidad, de que ya se conocen entre todos.
evidentemente no podías grabar con esa unidad, no sé cuántos días se aventaban, pero creo que un día. Ok, entonces un día antes no grababan, se iba la unidad completa y ahí para sacar los permisos, tú como scouter, ¿cuánto tiempo antes te ibas? No, o sea, no, hubo un trato con el gobierno, Ok, entonces el gobierno nos apoyó para la telenovela y entonces nos daban los permisos. ok. O sea, digamos que el gobierno ahí, ustedes, pues, ¿tú O tenías sea, contacto con teníamos alguien que, del gobierno ahí? tenían, hay un área en Televisa que hace los deals Ok, con el gobierno. Entonces ellos hicieron el deal con el gobierno y ya nos dejaron grabar ahí y nos dieron facilidades de hospedaje y para poder estacionar y demás. o sea, Nada más que nosotros sí tenemos que pasar como cuántas personas somos, cuántos vehículos llevamos, las placas y demás. ok, El servicio de alimentación, si vamos a llevar carpas, todo eso. O sea, ok. se da toda la especificación para que ellos nos den todas las facilidades y ya nosotros podamos hacer uso de las calles y demás. Previo a la grabación se tiene que hacer un scouting con alguien del gobierno que te designan en el momento y ya le dices que te quieres estacionar aquí o allá y así y ya, ellos solucionan. Ok, ok, eso es interesante porque cuando casi siempre son novelas foráneas, según Ujú. yo, sí hay como mucho apoyo del gobierno, ¿no? Habrá unas que sí, pero creo hasta donde tengo entendido, casi siempre eso cuando es foráneo. Y eso era, por ejemplo, en Oaxaca, en Tepeji, con las haciendas. No, ahí entraban todas las unidades a la propiedad. Ok, y ahí tenías que sacar algo, avisar, me imagino, a la hacienda directamente Ah, bueno, con el dueño. con el dueño. Pero ahí, por ejemplo, eso también es una duda que tengo. Cuando tú grabas en una novela donde se van a usar haciendas, ¿no? Que al final las haciendas es algo que va toda la novela, es como la locación principal. Exacto. Tú te pones de acuerdo desde un inicio, antes de empezar a grabar, se les paga por mes, se les paga por día a los dueños de las haciendas. ¿Cómo llegas a este acuerdo para la hacienda va a ser tuya 5 o 6 meses, lo que grabes? Se paga por día. Ok. Y Ujú. si vas, o sea, terminando vas y le pagas al dueño su parte o No, bueno, se paga el mismo día de la locación o am, para lo de las haciendas hay un área en Televisa que es lo que te digo, tienen todo. hace, o sea, tú ya tienes el contacto de la locación y hay un área que hace contratos, Ok. entonces vas con la persona y ella hace el contrato. O sea, generalmente se hace por día y en el contrato se especifica que se va a usar la locación de tal mes a tal mes. O sea, se acuerdan cierto número de visitas, por ejemplo, no sé, 15, y se pagan esas 15 visitas. No todas, pero igual y das un adelanto y luego se ¿Y paga si otro y llegas a así. pasarte de las 15? Ah, se pagan más. Ok. O Por sea, eso es por día, porque igual y te pasas y sí, por pagas X o Y otro. razón Ujú, que pueda haber o existir, ¿no? ujú, exacto. ¿Cuál podría decir que es la complejidad que tiene ser scout? Me imagino que tiene varias, pero ¿cuál podría ser como algo que tú digas, no sé, así como el que hablábamos un poquito fuera del aire, el asistente de actores es lidiar con el carácter, no solo del actor, sino de toda la gente que rodea la producción, porque es una realidad, creo que es de las cosas más complejas. Aquí en Scouting, ¿cuál podrías decir que es de las cosas más complejas que vives a diario, día a día? Pues algo que se me hace difícil ahora es toda la documentación que piden. ¿Ok? ¿Qué Ujú, tanto te piden? todo, todo. Hasta cuando fui al baño. Así. Escrituras, todo. Ok, Y no todas las locaciones están dispuestas a entregarte todos los papeles. Y entonces hay ocasiones en que locaciones se te caen simplemente porque no hay papeles y entonces la empresa no las va a pagar. ok. Y por ejemplo, me imagino que sí te ha pasado que se te caen algunas locaciones. ¿Cómo manejar esa crisis? O sea, tienes que ir con el productor porque quiero pensar, evidentemente, No, pues no, ustedes les dan, por ejemplo,
cuando están haciendo estos llamados, a ustedes les dan tentativos, me imagino, o sea, los famosos tentativos que para la gente que no sepa son estos planes de trabajo Ujú. que te van a decir que vas a grabar 2 o 3 semanas posteriores, ¿no? O sea, no solo en la semana. Casi siempre me imagino que ustedes como scouters, justo por lo que me estás diciendo, de que hay cosas que no es de un día para otro, Ujú. ¿no? Son cosas que tienes que entregar y decir. Entonces, yo quiero pensar o sea, por eso te dan un plan de trabajo donde a lo mejor, te voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor te dicen, en 3 semanas vamos a grabar una volcadura de un coche. Entonces, ¿a qué le das prioridad? Porque evidentemente en algún momento tuvimos también la oportunidad de entrevistar a Vilchis, que es este chico de los Stones, el que maneja los Stones. Y él nos decía, por ejemplo, para una volcadura, yo sí necesito Ujú. que a mí me avisen por lo menos con 1 o 2 semanas de anticipación y hacer juntas y saber dónde se va a grabar. Pero al mismo tiempo, ustedes como scoutings, quiero pensar que hay cosas que antes de la volcadura le tienen que dar prioridad a otra cosa, ¿no? O sea, Ujú. no sé si es una escena donde va a haber un balazo o una escena donde ella se va a arrollar al río y se va a lastimar, pero al mismo tiempo tienes esta cuestión de que se va a grabar una volcadura de un coche y Ujú. que también es importante por todo lo que implica hacer una escena así. Pues para eso están los libretos. O sea, nosotros tenemos que leer antes. O Ujú. sea, leer, siempre leer. Te llegan los libretos, lees y te vas, pues, imaginando las cosas. Empiezas a dar propuestas O sea, y acorde al libreto. O sea, por ejemplo, ajá, vamos a poner aquí con Nadie como tú. Cuando tú empezaste a leer la historia, ¿cuántas haciendas propusiste? Porque aparte eran 2 haciendas. O sea, me refiero a propusiste en cuestión de locación. O sea, tú llegaste con el productor, o no sé si era con el productor o ibas directamente con Cano a decirle, tengo esta hacienda, esta hacienda, esta hacienda, y van todos a visitarla, pero aparte, ¿cuánto tiempo antes es? Porque estamos hablando que, por ejemplo, la hacienda, pues era un set principal. ajá. Pues eso se ve en la preproducción. Ajá. Empiezas a leer, empiezas a sacar los sets principales, empiezas a buscar. Creo que vi como 30 y algo. Neta. Y pues vamos descartando, bueno, mi O je sea, pero mi no jef fueron a las 30. mi jefe va descartando, no, o O sea, sea, con fotos y así. ¿Y sí, cómo buscas esas haciendas? O sea, eso es una duda que yo tengo. O sea, ¿cómo le hacen los scouters para encontrar cada lugar que dices, o sea, neta, hasta acá se metió? pues ¿Tienes primero contacto? fuimos a Oaxaca Ok, para saber cómo es Oaxaca, cómo son las casas ahí, porque las haciendas en Oaxaca no son como estas haciendas como la súper de la novela. guau. Ok. No, o sea, pues las haciendas de la novela eran de una planta, o sea, no eran de 2 ni nada, porque en Oaxaca no son así. Ajá. Entonces, ya que ubicas cómo es Oaxaca, cómo son tus lugares, pues hay que O ver. sea, sí buscaron haciendas en Oaxaca. Sí, claro, porque aparte también hay que ver si era posible que se grabaran allá las haciendas, cuánto nos iba a llevar, el tiempo, el dinero, todo. Y con base en eso, pues se toman decisiones. Que no, que sea en Ciudad de México, se buscaron en Ciudad de México Ni tampoco. haciendas. Pues no es que no estuvieran bien, sino que no daban que fuera Oaxaca. Ok. Es que eso fue Entonces, algo muy interesante de la novela. Por eso digo que creo que fue una novela muy bien hecha, más allá del tema actoral, que se los aplaudo muchísimo, nomás uno ahí que nunca me gustó, pero mm, se los aplaudo mucho, pero siempre he dicho que al final las novelas al que le aplauden es al actor y todos los demás que están atrás, pues creo que trabajan 2 o 3 veces más y ujú, le chingan más y son poco valorados. Y yo sí algo que le puedo aplaudir mucho a esta novela en particular es eso, o sea, los matches que tú hacías, tú sí pensabas que la hacienda Madrigal estaba en Oaxaca y justamente hasta te dije, ¿no? Por dónde hacían el mezcal, que eso sí sé que lo hacían en Oaxaca, evidentemente en ujú, en el Mazatlán. Palenque. Ajá. ¿Y cómo hacían ese match? ¿Tú pensabas realmente que donde hacían el mezcal, literal, la hacienda estaba atrásito? O sea, ese era
como espectador. como espectadora de, Ujú. está la hacienda ahí, nada más tienes literal dar la vuelta y ahí hacen el mezcal. Y yo sé que no era así. Ujú, Estaba 14 horas de diferencia, ¿no? ujú. Es esa manera de machar. O sea, primero conociste, me imagino que tienes que conocer primero la base de la historia, que en este caso era cómo se hace el mezcal, ¿no? Como cómo se va a llevar a cabo la historia y que Oaxaca iba a ser como el estado a relucir, ¿no? Ujú. Y ya con base a eso, me imagino, hiciste el match de todo lo demás. Por eso me decías, íbamos descartando. Sí, Ok, o sea, teníamos un contacto ok, del Palenque, el que era de los Figueroa, ok, y Isabel era la que nos dio como el tour ok. de Matatlán, porque ella es de ahí y pues quién mejor que alguien de ahí te lleve a conocer, ¿no? Y bueno, pues en el Palenque se da todo esto de la elaboración del mezcal y así, y creo que en las haciendas como son grandes y había como mucho, pues, campo abierto, era como fácil que se pudiera introducir que cerca o a poca distancia estaba el Palenque o la Transición y los Magueyales y caes a, no sé, un set de la mezcalería, o sea, como que como que la forma en que se armó la telenovela te daba esa imagen de que Sí, sí, todo sí. estaba O sea, cerca. yo te lo estoy diciendo como, o Ujú. sea, sé que no fue así, porque evidentemente pues, también trabajo en producción y sé que no es así, Ujú. pero justamente creo que eso es algo muy aplaudible, porque si era algo que estaba totalmente fuera y ustedes podían ver la manera de macharlo. O sea, creo que eso fue algo pues bastante, o sea, creo que es algo que podría aplaudir muchísimo de la parte de producción. O sea, esa manera de machar de cada una de las haciendas. Entre una hacienda y otra, ¿cuánto había de distancia? O sea, entre la hacienda Madrigal y la de los Figueroa, ¿era que Estaban bien cerquita, las dos se grababan en como Tepeji? 15 minutos. Ok, se grababan en Tepeji las dos Ujú. y que casi siempre salía a relucir más la de los Figueroa, casi siempre Sí, la de los Madrigal era un poquito más, sí se grabaron cosas, pero no muchas sí. exteriores, ¿no? Ujú. Más como el interior se grabó más en, En en, foro. en foro, ¿no? Y por ejemplo, estas cuestiones de foro, sé que mucho es la escenografía, o sea, sé que el arquitecto, el escenógrafo, la ambientación. Ustedes también como scouting entran en esta parte de cómo se va a desarrollar un set. Sé que evidentemente no entran en eso, pero para hacer los match, que quede No, todo pues cuadradito. para eso son los scoutings. Ok. O sea, ya que O sea, tú vas como scouting y va el ambientador, y va el diseñador, y ya que se va. elige la locación, se hace un scouting general. Ok. Entonces va el, el, Productor, el evidentemente. productor, los directores, los de arte, que no sé, en algunas producciones hay un diseñador de producción o en otros no, pero entonces va el escenógrafo, el ambientador y así. Y conocen la locación, toman fotos, toman medidas, toman Ok, todo para y poder hacer el match. construyen el interior en el foro. Ok, fíjense, o sea, para que vean todo lo que se tiene que hacer para un set Ujú. por ejemplo, la oficina en Salvador, que esa parecía que estaba eh, alejada o sea, sé que estaba ahí, pero esa oficina las hacían en Tepeji, también la misma Sí, oficina. Ok, bueno, la oficina, el exterior estaba pegado a la hacienda ok. y el interior en foro. Sí, el interior sí, 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 sé que al final sí, sí hay mejoró. Ahora, cuando llega como esta parte de las elecciones de las locaciones, sobre todo de las locaciones principales, y digo, aquí Ujú, estamos metiendo nada como tú, pero ha habido locaciones principales de las caballerizas, ¿no? No sé, las que se graban en la Ciudad de México, la casa, ¿no? ajá, Ya que tú, me imagino, dijiste, le enseñé 30 a Nacho, ¿no? Evidentemente fueron descartando. Cuando te quedan, no sé, 3, 5, ¿en qué te basas para elegir?
porque evidentemente te voy a poner un ejemplo, a lo mejor te puede decir el productor, me gusta esta, pero tú también tienes que pensar como en la logística, porque a lo mejor dices, me puede gustar mucho esta, pero la logística de producción y de grabación va a ser un tema, de Claro. dejar los campers, ahí, o sea, entra esta parte o más bien ahí es, pues me acoplaré a lo que el productor me diga No. y ya, No, cuando yo hago una propuesta ya está pensado esa ok. logística. Está pensada la logística Sí, para claro. evitar temas de, o sea, es que, No puedes proponer algo que te va a bueno, en mi opinión muy particular, yo no propongo algo que después sé que me va a poner el pie, o sea, claro, no. sí, o sea, justamente un poquito lo que, o sea, por eso a mí me interesaba mucho hablar con un scouter, porque creo que para mí el scouting es como la raíz Ujú. de una producción, porque prácticamente es lo que se va a ver Sí, durante 5 o 6 meses, ¿no? Y creo que es la raíz en ese sentido, porque el scouter tiene que pensar en todo, justo lo que dices, yo no me puedo meter el pie solita a decir, híjole, ¿no? ¿Dónde, o sea, voy a grabar en tal hacienda, pero fíjate que dónde ponemos los campers y por dónde vamos a meter el cable y por dónde, ¿no? O sea, todo eso que implica ustedes, o sea, de esas 30 haciendas, ¿las proponen en foto primero? sí. Primero las proponen en foto y luego ya las van a ver, Bueno, se van sí, o y sea, de luego las de ya foto evidentemente no has visto la hacienda, o sea, nada más está la foto, sí, se toman muchas fotos ¿ok? y, Pero tú vas sí, directamente, o claro, sea, ok, de las 30, o sea, tú vas y le propones al productor 30 haciendas a las que tú fuiste, claro. ok, Y tomas ok. fotos y sabes dónde Y tú está desde el inicio y estás sabes pensando como y scouter eso, sabes la distancia, o sea, también es importante saber la distancia, cuánto haces de Televisa a tal ok, lugar, para qué tan que conflictivo es llegar, ajá, ¿no? Porque pues todo. también puedes ¿Dónde vas a decir, poner el servicio de alimentación? Todo eso para que no tengas que regresar, porque pon tú que vas y tomas fotos, y resulta que es a gusto, pero ¿y dónde vas a poner el servicio de alimentación? ¿Y dónde? O sea, es como perder tiempo. Entonces, ya que fuiste, sobre todo si vas hasta Tepeji, ¿no? Ya que vas, no, pues te porque aseguras, aparte, o sea, iban a Tepeji, me imagino, iban y venían en un ajá, día, ¿cuánto era de tiempo? De Televisa, o como, sea, por ejemplo, a los actores, no sé como si hora y ya, media. o sea, estamos hablando que si no sé cómo funcionaba, si digo, había productores, me llegó a tocar trabajar con el güero que grabábamos en una hacienda ahí por Morelos, un poquito Ujú, antes, y los llamados eran 7:30 para llegar ahí a las 9 y el productor tenía que pagar viáticos porque ujú, llamado antes de las 8 de la mañana tenías que pagar viático de producción. sí. Aquí era lo mismo, me imagino. La producción se hizo rico. Sí, y No, también tienes que saber si hay un mapa ok, que pasando la línea pagas misceláneo o no pagas, ok, ¿no? Y ok. Eso está entonces interesante. ¿A partir de qué también, línea, o sea, a ajá, partir de qué línea pagas? Porque no también sé, sube, por no ejemplo, que hubo una novela que grabaron en Toluca, creo que ujú, fue la de Una familia con suerte, si no me ujú, equivoco, la de Arad de la Torre, y ahí sé que no les daban viático porque estaba antes en la línea, ajá. ¿no? Pero después es que pasando, ¿qué Morelos? No sé con precisión, está un mapa y entonces lo checas y ves y dices: "Ah, aquí sí voy a pagar, aquí no voy a pagar", porque eso te lo pregunta el productor asociado, que es el del dinero. ¿Y Ok, aquí cuánto se va a pagar? exacto. Sí, porque tienes que pagarle tanto a Ujú, actores como producción exacto, y también al equipo de staff, que eso al no se equipo encarga la de técnico. producción, se encarga ya la producción da ese dinero, me imagino, ahí tendría yo que hablar con un productor asociado que de dinero a la gente, al sindicato del staff y ya se carga, pero directamente el productor asociado se encarga de pagar esos viáticos tanto al elenco como a producción. Ujú. Ok. Entonces, pues así me enseñaron, ¿no? Básicamente que llegas a una locación y te tienes que imaginar ya toda la logística para no estar dando vueltas, porque eso de, ay, no, es que se me olvidó ver esto. Ay, no, es Y que, evidentemente cuando tú tomas esas fotos que vas y le enseñas al productor, en este caso fue a Nacho Sada, él te dice, tú le dices, aquí se pondrían los campers, no, 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 ahí nada más se le enseña por y si tú se le ya, gusta y ya la logística esa corre por mi cuenta. ok. Pero sí, tienes que ir, tomar fotos y que las vea. Y él va descartando, porque
al principio de cada historia, pues presentas de chile, de mole y de pozole. Saber cuál pega, para que te marquen una Sí, línea, claro, claro. porque no es un comercial que te marcan, o sea, que te mandan una referencia y tú dices, okey, entonces hay que buscar locaciones con estas características. O sea, aquí no, a menos que el libreto tenga así súper detallado cómo es la Sí, que locación. la locación, la hacienda es de ladrillo con, ¿no? O Exacto. sea, Pero si no es así, pues, bueno, yo presento de todo un poco, a ver cuál, y ya que te dicen, esta, okey, entonces te vas sobre esa línea y empiezas a buscar de ese estilo. okey, 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 okey. Ahora, estamos hablando ahorita de como estas locaciones principales que son, pues, las haciendas o un backlot, ¿no? Cuando son, por ejemplo, llamados en un restaurante, en una cafetería, ¿no? Que ahí sí, pues, Ujú, esos también los haces escondidas, o sea, por eso son los tentativos, me imagino, ujú, porque evidentemente no es como que: "Ay, Jessica, mañana vamos a grabar restaurante", y tú, pues, espérame, ¿no? O sea, déjame primero te propongo a los que van a estar, ¿no? ujú, Igual así, estos como restaurantes que también no es tan fácil grabar en restaurantes porque tienes que pedir un permiso y llegar súper temprano y salirte antes de que vayan a abrir, ¿no? Hasta ujú. donde tengo entendido que siempre te dan como 3 4 horas para grabar 2 escenas, ¿no? Ahí igual, ¿no? Me imagino buscas tú la locación, igual le propones de vi tantos restaurantes, pero ya la logística como tal, la manejas tú directamente. Sí, O sea, toda la logística de la locación, dónde vas a poner los campers, dónde se va a poner el servicio de alimentación en caso de que se requiera, ujú, todo eso lo pones tú. Cuando son de repente llamados, estos famosos llamados, que requieren traslado, ¿no? Que de repente voy a grabar en un restaurante y de aquí nos movemos todos. O sea, todo eso, eh, tú me estás diciendo, tú lo hacías tú y tienes un asistente. ajá. ¿El asistente en qué te funcionaba? Porque tú eras, digamos, la titular, el asistente o el asistente, ¿en qué te funcionaba a ti? ¿En qué te ayuda a ti como directora de scouting? Hace permisos y está en el set, Okey. O sea, ¿tú realmente en la grabación no estás? casi no. Okey. O sea, sí, pero no. Okey. O O sea, sea, sí. por ejemplo, en Tepeji, a mí me gustaba llegar temprano, entonces yo generalmente llegaba temprano, abría la locación y ya después llegaba mi asistente y ya él se quedaba al final, ¿no? Okey, okey. Para O terminar. sea, eso sí, siempre tiene que haber alguien de Ujú. scouting, siempre. Eso sí, es Sí, algo que no porque puede porque si pasa algo, tú al final es la que tiene el contacto, sí, pues, con con el la gente, dueño, ¿no? O sea, y no sí, puedes dejar ahí al jefe de producción hazte bolas, porque, pues, por más jefe de producción que sea, él ve otras cosas, ujú. ¿no? Entonces, quiero pensar que siempre había alguien. Tú abrías, y más o menos, ¿cuánto tiempo después llegaba tu asistente? No sé, como al mediodía, más o menos, Okey, y él cerraba, y él cerraba. y si fueran las 3 4 de la mañana. Tus momentos de descanso, ¿cómo los hacías? Porque, o sea, si tú, por ejemplo, vamos a suponer, grababan en Tepeji todo el día, tú ibas, abrías y te ibas ¿a qué? ¿A buscar otras locaciones? ¿Te ibas a la Ujú. oficina? ¿Cómo es ese proceso de trabajo? Depende, o sea, no, ir a la oficina no. Okey. Alguien de la ocasión no. Alguien de locaciones nunca está en la oficina. Ajá, O sea, no, ajá. porque en la oficina, pues, ni tenemos lugar, o sea, no tenemos O un sea, realmente, ¿qué espacio, hacías? ¿Te ibas a y en la buscar? oficina, pues, lo único que podrías hacer es permisos, pero Okey, ya con los celulares puedes hacer muchas cosas ajá, y ya desde ahí. No, te vas a buscar locaciones. okey, Por eso okey. vas leyendo, vas desglosando tus sets Y tú tienes un y vas preguntando también, porque hay producciones donde la locación pesa más que el foro, y hay otras donde se va 50-50, y hay otras donde, pues, no. en esta creo que pesó más la locación, ¿no? Sí lo vimos, No, sí, ¿fue más de foro? pues, yo creo que fue 50-50. Okey, y sí vi mucho exterior, ¿eh? O sea, a lo mejor también es Ujú. como mi Lo que pasa es que teníamos el pueblo, que es el backlot, claro, claro, claro. entonces, digamos que esa es una ayuda, Sí, ¿no? es un foro abierto, vamos a Exacto, ponerlo así, ¿no? exacto. Es un foro abierto Ajá, donde, pues, podían estar, ¿no? exacto. Pero a veces hay locación, por ejemplo, la casa de Begoña en la Ajá, Ciudad de México, ajá.
Esa toda fue locación, Ok. interior, Esa exterior estuvo y en así. Pedregal, en Ajá, en típicas, ¿no? Pedregal. Esas sí son Ajá. casas que siempre buscan ahí. Y Entonces, casi no fue ¿cuántas veces usaron esa locación? 3 veces. Okey, Ujú. o sea, no fue tanto No, tiempo. no tenía mucha participación, o sea, Okey, pero hay otras producciones donde la casa se usa todo el tiempo, adentro y afuera, claro. y no se construye en foro. Ajá, ajá, sí, porque al Entonces, final te queda mejor por un tema de match, de que se ve más realista y eso, una casa cuestión de gustos. ajá, Entonces, pues ya deciden y o también está que en la misma locación igual puedes resolver otras cosas de otros personajes, de otros sets que no tienen que ver con la locación, pero la locación se presta para. okey. Sí, creo que, digo, es bastante yo puedo estar aquí horas platicando de de las locaciones, porque sí es algo que me parece muy interesante en todos los sentidos. Creo que para de verdad que la gente vea, Ujú. eh, como lo digo, creo que es la raíz. O sea, si tú no tienes un scouting, prácticamente no puedes hacer la historia. Esa es la Ajá. realidad. O sea, no puedes hacer El match del el foro. match del foro, no puedes, o sea, creo que es de los trabajos que podría decir, tú misma me decías, me gusta mucho porque nadie está atrás de ti, Pues ¿no? es un trabajo bien libre porque aunque pertenecemos a la producción como tal, yo siento que somos un área externa, por así decirlo, porque pues, se trabaja muy libre, muy a gusto, o sea, tú lees, tú te imaginas, Sí, tú no hay buscas, un tú hora, digo, sí hay un propones, horario, no pero hay o sea, no tienes que checar, ¿sabes? Así exacto. de, Ya llegué. tengo que llegar a Sí. tal hora, me tengo que ir a tal hora, o sea, ya sabemos que somos los primeros y los últimos en irnos, nosotros sabemos cómo nos Y organizamos por ejemplo, con las para camionetas, poder, pues, descansar, a claro, lo y por mejor ejemplo, con las camionetas, o sea, a ti te otorga la producción justamente por eso. una, Más allá de lo que haya de camionetas, sí, a ti te otorga la producción una y con esa te mueves tú para todos lados. O sea, ajá. esa es, digamos, Mi camioneta. tu, Nadie la toca. tu camioneta, ¿no? Ajá, Okey, eso también quería yo saber, sí, cómo funcionaba la parte ajá, de eso, o sea, que porque al final me imagino que hablas con el coordinador de servicios, que es el que se encarga de todo lo de las camionetas, y tú le dices: esa camioneta la usas para toda la producción", o sea, el mismo chofer, o evidentemente te van cambiando el chofer, o no, tratas te lo digo también porque, pues, muchas veces sí tener un chofer o un driver, como le dicen, específico, te ayuda también a moverte más rápido. pues, te hace la vida más fácil porque, pues, ya es alguien que conoces, que te conoce, que ya saben cómo son y, pues, ya no le tienes que decir: "Oye, es que vamos a ir a tal lugar", y así, o sea, él ya sabe, ¿no? Claro. O sea, él ya le sabe su llamado y sabe: Vamos a tal hacienda". "Ah, ya, okey", y se va directo, o sea, no le tienes que dar más especificaciones. Si Okey. él solito toma camino. Y pues sí, o sea, tú te organizas cómo va a ser tu día. O sea, si abres o cierras, qué vas a hacer en el Inter, eh, con la persona que está contigo y pues nadie te está diciendo, sí, así es o no, así Ajá, no es, ¿no? O sea, no es como que el asistente de actores le diga al jefe de producción, oye, mañana llego a las 10. No, pues no, tu llamado dice a tal hora, ¿no? claro, O sea, claro. somos libres en esa parte y también pues nadie está detrás de ti, o sea que, bueno, en mi caso nadie está así que te diga: "Oye, tienes que hacer esto y esto", o sea, como que yo ya sé lo que tengo que hacer, tengo que leer, tengo que desglosar, tengo que sacar mis locaciones y preguntar, ¿esto va a ir a foro o esto va a ir a locación? ¿Esto a Y con dónde? el asistente, evidentemente, justo por eso tú pedías que él cerrara, porque evidentemente si acababa a las 3 de la mañana, no le ibas a decir llega aquí a las 8, Ajá, ¿no? sí, y Buscas, porque sí, ¿no? Que descanse. sí, claro, Okey, sí, o sea, si él termina tarde, pues yo empiezo más temprano que él. claro. Y, por ejemplo, para, cuestión de llamados, sé que en esta producción difícilmente grababan sábados y domingos, creo que sí Ujú, tenían de repente, pues, Nacho tenía esta, cuestión de tratar a su
gente como lo que son, personas, no máquinas. ¿Tú trabajabas fines de semana también? También, o sea, No. se evitaba mucho esto. O sea, ¿solo trabajabas cuando la producción trabaja fines de semana? ¿O también tienes esta libertad de escoger tus horarios? Super moma, como ella decía, ¿no? Que decía, yo soy libre, ¿no? Ella también hablaba que tenía esta Sí, libertad. cuando trabajábamos los sábados teníamos el turno matutino y el vespertino. Y entonces, ya, pues, si yo tengo la mañana libre, que mi asistente tenga la tarde libre, ¿no? O Ok, viceversa. ok. ¿Para qué estar ahí los dos Sí, claro, un o sea, ahí sábado? tratabas O sea, en no. caso de que, ay, pues, o a lo mejor, él a lo mejor te puede decir, oye, dame chance a lo mejor de yo abrir porque tengo una Sí, fiesta, claro. ¿no? O sea, esa es la ventaja que tú justo dices de los scoutings, ¿no? Sí, que Que somos, tienes esta libertad que si eres parte de la producción porque eres, al final sí, la claro, sí producción te somos. paga, ¿no? Sí somos parte de. Pero no tienes que cumplir con un horario de producción, Ujú. ¿no? Eso es un poquito lo que estoy entendiendo, que eso es lo que te Sí. gusta porque hay como, Pues es que la producción, o sea, los que siempre están como muéganos siempre, tiene que ser el jefe de producción, el asistente de actores, producción, el asistente de actores, el continuista, o sea, los que están en el set que son yo siempre he como dicho que son como 5 personas, inamovibles. ¿no? Ajá, O sea, son 5 siempre continuista, están. utilería, jefe de producción, asistente de producción y asistente de actores. O sea, son Ajá. esos 5 que no se pueden mover del set y que justo lo que yo te decía antes, que a lo mejor, evidentemente, no cualquiera, porque eso también es una realidad, te va a asistir a actores. O sea, aunque a lo mejor hay puestos muy específicos como el de continuista y utilería, que creo que son aún más importantes y más impredecibles y difícilmente puede llegar alguien externo a cubrir. Los otros 3 también, porque aunque tú digas, hay un asistente de actores, pues no es lo mismo que llegues tú a que llegue yo cuando tú a lo mejor tienes el tiempo y sabes cómo tratar a cada actor, cuál es tu experiencia con cada actor, ¿no? O sea, justamente son esos 5 puestos los que, pues sí dependen de un horario Ajá. y que es a muerte. O sea, entras a las 8 y te vas, siguiente va a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Sí. Y acá Pero no. aparte no están ligados, o sea, como que van de la mano todo el tiempo. Ajá. En cambio, alguien de locaciones, ya está tu locación, ya hicimos la logística, aquí está tu comedor, Claro, aquí nada más, está esto, o sí, sea, sí, sí. ya, o sea, ya Realmente tú tienes estás todo. ahí, Nada más sí, el que esté en set es como para que todo fluya bien, ¿no? claro, O justo. típico de que, ay, ¿cómo se abre esta puerta? Y va el de locaciones y así, pues normal, así, ¿no? Y para eso le hablan. O sea, pero Sí, o sea, pero al final es como el trabajo, digamos, pesado se hizo desde antes. El de exacto. locación está para cualquier cosa que pueda pasar de, no sé, exacto, no sé, abrir la Algún puerta. daño o algo, no O sé. ¿qué ha pasado? De repente, sobre todo en producciones externas, que lo he visto, de repente esto por ahorrar costos de campers, por ejemplo, que te digan, oye, ¿hay manera de armar camerinos adentro de la casa? ¿No? Y entonces tú vas, preguntas, buscas el camerino y ya llegan los actores, oye, ¿dónde pongo mi actor? ¿No? Esas son las cosas, pero Pero eso realmente, también se ve antes. claro, o sea, tu trabajo al final, Es antes. o sea, realmente el de locaciones está ahí, yo creo que es cuando más se aburre. Yo Te lo siento, juro que ¿no? Es sí. como de, Cuando ya. estás en set es cuando más te aburres. Sí, porque es Porque como, si todo está súper bien planchado, no haces nada. literal. Nada. O sea, bueno, puedes leer y puedes ir a platicar con el de vestuario y luego te vas con el de maquillaje y luego, o sea, pero en realidad Sí, no, ese es, te la llevas súper relax. claro. A menos que no tengas nada y tengas que estar buscando el comedor y tengas que buscar otra cosa y así, pero pues eso no puede pasar. Ok. O sea, bueno, yo digo, no puede pasar. Oye, Jessica, te quiero agradecer muchísimo. Te Ok. digo que aparte te Ay, yo digo, sí, ya se nos acabó el tiempo. solitos se explayan aquí, dice, les da pena, pero cuando empiezan a hablar de su trabajo, mira, se van solitos. Te quiero agradecer mucho que estés aquí, la verdad. Creo que a mucha gente le va a quedar más claro qué es Ujú. lo que hace un scouting, cuál es la importancia, y yo lo sigo diciendo, para mí es la raíz de la producción. Y que O nos sea, pongan en los créditos, porque nadie nos pone. bueno, creo que de repente sí, depende del productor, ¿no? Pero sí, y yo para mí, es más, para mí los créditos
de entrada deberían de estar todos, ¿eh? Sí, o sea, desde los asistentes de producción, porque muchas veces tampoco ni los pegan a los Sí, actores claro. que se aguantan los egos del talento, a los pobres, como dice la buena mamá, ni sus bonitas caritas se ven, ya deja sus caritas, ni el nombre en el crédito, Ajá. ¿no? Pero bueno, te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí. Gracias. Y pues nada, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y pues nada, yo soy Jimena Riverol y nos vemos la próxima semana. Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol.